Dios nos continúe bendiciendo, prosperando en todas las cosas. ¿Qué tal? Bueno, estamos contentos y alegres porque Dios es con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En esta oportunidad vamos a compartir un pasaje bíblico bien importante, pero muy poco predicado. Vámonos con la vida de Moisés. Cuando allá en el Éxodo, Dios le está llamando para comisionarlo en una gran responsabilidad. Nos vamos a ir al capítulo 4 del libro de Éxodo, versos 24, 25 y 26. Y dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora, tomando un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Y así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Hay una pregunta que nos hacemos a través de este estudio bíblico, y la pregunta es: ¿por qué Dios quiso matar a Moisés? Entonces fíjate que, nuevamente repitiendo el texto, para que ustedes también, si tienes tu libro bíblico, tienes las Sagradas Escrituras, tienes la Biblia, me puedes acompañar. Éxodo capítulo 4, versos 24, 25 y 26. Dice que para este tiempo Moisés tenía como 80 años. Y en ese tiempo pues ya se le había aparecido el Señor allá en el desierto, allá en Madián, ¿verdad? Y le había mostrado tan grande visión, ver una zarza ardiendo y no se apagaba, no se quemaba aquel árbol, era una zarza ardiendo, y ahí es donde Dios le comisiona y le entrega, le da una orden, ¿verdad? Bien importante, donde le dice que debía presentarse delante de Faraón de Egipto y mandarle en el nombre del gran yo soy que liberara a los hebreos, el pueblo de Dios, que los liberara de la esclavitud. Entonces fíjese que inmediatamente Moisés, al escuchar y ver tan grande visión y estar claro, estar seguro que era de parte de Dios, inmediatamente Moisés toma a su esposa, toma a sus 2 hijos y se dirige hacia el sur. Entonces, he aquí, es cuando en el capítulo 4 del Éxodo empiezan los acontecimientos. Dice que llegan a una posada y Dios le sale al encuentro para matarlo. Usted lo puede leer ahí en la Biblia. Entonces, fíjate que si analizamos un poco esta porción de las Sagradas Escrituras, nos vamos a encontrar, fíjese que en los tiempos de Moisés, Dios legislaba la pena de la muerte para aquellos que eran culpables de la desobediencia a ciertas leyes, y nosotros lo podemos ver en el libro de Levíticos capítulo 20, nos vamos a encontrar algunas leyes, ¿no?, que Dios demandaba al pueblo, y que una vez que fueran infringidas por el pueblo, eran pena de muerte de parte de Dios. Entonces, acá en este capítulo 4 del Éxodo, exactamente no revela, ¿verdad?, de qué manera Dios le sale al encuentro a Moisés, pero dice que llegan a una posada, Dios le sale al encuentro allí, a Moisés, quizás analizando un poco las circunstancias desde los capítulos anteriores, ¿verdad?, desde la vida de Moisés, pudiéramos analizar que a lo mejor apareció a través de un ángel del Señor, apareció en el camino, o lo más probable es que fue que Dios quiso darle una enseñanza, porque dice que le apareció para matarle, o sea que pudo haber sido también una enfermedad, alguna circunstancia quebrantando su estado de salud para muerte. Entonces nos encontramos también que, de acuerdo, lo cierto es que Moisés fue afligido. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Fue afligido, y debido a que era culpable de algún pecado, porque la desobediencia era el acto que Dios castigaba. Solamente la desobediencia era el acto que Dios castigaba con pena de muerte, y hasta hoy
La palabra del Señor, aún en el Nuevo Testamento, dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces no se declara explícitamente el pecado realmente de Moisés, pero los eventos circundantes, ¿verdad? Lo que nosotros vamos analizando en los capítulos anteriores desde la vida de Moisés, nos proveen pistas y nos dan pistas importantes sobre de dónde podría provenir la falta de Moisés. Entonces, y vemos que Moisés era un gran siervo de Dios. Nosotros podemos ver en la Sagrada Escritura que Dios lo escoge, aun cuando él se sentía que no estaba capacitado, él sentía que era tartamudo, pues Dios le provee y le dice, te voy a dar una ayuda, te va a ayudar tu hermano Aarón, pero tú vas a ir a hacer lo que yo te estoy demandando, es a ti a quien demando cumplir esta gran misión. Entonces podemos analizar también, observando la lectura de los acontecimientos sobre la vida de Moisés, su llamado de Dios, la gran responsabilidad delegada. Observamos pues que Moisés debía guiar a su pueblo fuera de Egipto y ser un ejemplo para la casa de Faraón, debía ser un ejemplo para la nación de Egipto y para todas las naciones que oirían de estos sucesos. Entonces, por lo tanto, Moisés en su vida personal, él tenía una alta demanda. Es lo que nosotros podemos observar y analizar. Él tenía una alta demanda de autoridad moral. Él tenía una alta demanda de su vida personal. Su vida personal debía estar en orden para poder dirigir la vida espiritual del pueblo hebreo. Y es lo que nosotros como sacerdotes de Dios, mucha gente está al servicio de Dios, pero no es simplemente hacer un servicio, también el servicio lleva una demanda de parte de nuestro Dios. En toda la Biblia siempre Dios ha provisto la palabra para que nosotros guardemos nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, y a través de nuestro corazón. Siempre, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, y es que de allí es que proceden las situaciones, los sentimientos que pasan de allí a nuestra mente y después somos ejecutados. Entonces Dios demanda una santidad, un orden, una autoridad moral para nosotros poder ejercer cualquier actividad dentro de su obra. Entonces el acto, por lo menos nosotros vemos a través de analizar bien por qué Dios quebranta a Moisés, por qué Dios lo quebranta al punto de querer matarlo. O sea, vemos que para ese tiempo también ya Dios había hablado a través de Abraham la importancia de la circuncisión. El acto de la circuncisión era muy importante y al parecer, ya al nosotros estar investigando, evaluando la vida de Moisés, al parecer su hijo varón no había sido circuncidado. Entonces el acto de la circuncisión era un acto sagrado bajo ordenanza de Dios, un pacto hecho con Abraham, ordenado por Dios en todas sus generaciones, el pacto de Dios con su pueblo elegido, y al parecer Moisés había descuidado el administrar ese rito sagrado en uno de sus hijos. Pero sea que haya sido este o cualquier otra causa, el pecado obvio de Moisés le hacía incapaz de servir como líder espiritual, y es la gran enseñanza que Dios nos da hoy. Al que Dios llama, Dios lo capacita. Nosotros tenemos que tener una relación, una comunión íntima con Dios para que nuestra vida sea ordenada y nosotros poder ver las señales, los milagros y las maravillas. Mi hijo hoy me decía, mamá, hoy no se ven tantos milagros, hoy no se ven tantas maravillas, tantos prodigios. Yo le decía, hijo, porque el pueblo del Señor necesita moverse en el poder del Espíritu Santo. Cuando estamos metidos en el poder del Espíritu Santo, nosotros vamos a ver a Dios moverse, porque hoy en estos tiempos Dios se va a mover a través de su pueblo, bendito sea su nombre. De modo que al parecer pues Moisés había tenido este descuido, pero fíjese que narra la Escritura que tan pronto la vida de Moisés se ve allí atacada por muerte, permitida por Dios, inmediatamente se levanta su esposa, dice Séfora. Allí lo vemos, ¿verdad? En el versículo 25 de ese capítulo 4 de Éxodo dice que Séfora tomó un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Y así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. ¿Cuál es la conclusión?
en esta enseñanza, pues la conclusión, el mensaje fundamental es simple: la desobediencia da como resultado castigo y finalmente la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, y el Señor demanda para su servicio ser santo, porque Él es santo, y no solamente santo en unas cosas y en otras no, sino que la palabra de Dios también nos enseña que es una responsabilidad en toda vuestra manera de vivir. Pues te invito a analizar bien este verso, sobre todo si eres un siervo o una sierva de Dios que está a su servicio. Queremos ver grandes milagros, maravillas, la mano de Dios moviéndose con poder. Vamos a creer su palabra, vamos a establecerlo y sobre todo seamos el ejemplo de Dios hoy en la tierra. Dios te bendiga.